Buenos días, para mí es un gusto dar esta presentación gracias a la invitación de la Sociedad Peruana de Neurología y especialmente del doctor Nilton Custodio. Vamos a desarrollar en estos minutos qué consideramos hoy intervenciones multidominios en demencia. Antes de empezar, yo quisiera de alguna manera que veamos, esto es algo histórico, es una pintura de Lucas Cranch-Elder que nos muestra algo que ha buscado la humanidad desde sus principios, que es la fuente de la juventud. Cómo mantenerse joven, cómo mantenerse saludable, aún en etapas tardías de la vida. Y vamos a ver qué es lo que se está trabajando hoy, qué es lo que sabemos hoy y hacia dónde vamos con todo esto. La presentación vamos a dividirla. En primer lugar, vamos a hablar de qué es lo que sabemos hoy de los factores de riesgo en demencia. Luego voy a comentar los resultados principales del proyecto de prevención de reducción de riesgo FINGER. Luego unas palabras del proyecto que se está desarrollando en Latinoamérica, que es el LATAM FINGER, la versión latinoamericana de 12 países que están trabajando en conjunto en aras de la prevención. Vamos a abordar lo que es el concepto de la intervención multidominio y para terminar, algo para llevarnos a casa. ¿Qué es lo que entendemos como factor de riesgo y por qué hoy por hoy se habla de prevención, de reducción del riesgo? Ya desde el año 2014, Alzheimer Disease International saca este fascículo hablando de demencia y reducción de riesgo, un análisis de los factores de protección y los factores modificables. Vamos a tener, por un lado, lo que es el concepto de prevención, el concepto de realizar acciones para prevenir una complicación, realizar acciones para modificar el curso evolutivo de alguna patología. Hoy por hoy, sobre todo en lo que tiene que ver con deterioro cognitivo y demencia, se prefiere el concepto de reducir el riesgo de desarrollo de una enfermedad o reducir el riesgo de desarrollo de una complicación a partir del conocimiento de lo que son estos factores de protección o factores modificables en relación a lo que es el manejo de los factores de riesgo. Quizás el trabajo más importante, la publicación más importante que tenemos de lo que es prevención, intervención y reducción de riesgo en demencia es la publicación del Lancet Commission de Jill Livingstone. En ella nos muestra, y fue el gran salto, nos muestra a lo largo de la vida, ya no solo pensando qué tenemos que hacer en la tercera edad, a lo largo de la vida, cómo influyen los distintos factores. Y ella nos plantea, por un lado, que hay factores del riesgo desconocidos y estos factores de riesgo desconocidos se suman a los factores de riesgo no modificables. Y prácticamente el 60% de la carga de enfermedad que van a tener los pacientes con demencia corresponden a este tipo de factores. Pero más importante es que el 40% restante son factores modificables y factores sobre los cuales nosotros podemos actuar, podemos tener acciones y podemos generar modificaciones para reducir el riesgo de demencia. Si vemos en la parte izquierda de la diapositiva, la figura de esta publicación nos muestra distintas influencias, distintos factores modificables a lo largo de la vida, con la carga
porcentual de reducción de riesgo si pudiéramos actuar sobre estos factores. Vamos a comenzar en las etapas tempranas de la vida con la educación. La educación tiene una carga del 7% sobre la prevención, sobre la reducción del riesgo, si podemos modificarla, de demencia. La baja educación es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo. En las edades medias de la vida vamos a tener factores, por ejemplo, como la sordera, que tiene una carga del 8%, el traumatismo de cráneo, un 3%, la hipertensión arterial, un 2%, el abuso de alcohol, el 1%, y la obesidad, el 1%. En estas etapas medias de la vida, poder actuar sobre estos factores van a modificar el riesgo. Ya en las etapas más tardías de la vida, vamos a tener que el tabaquismo juega en el 5% del riesgo, la depresión el 4%, el aislamiento social de las personas mayores en el 4%, la inactividad física en el 2%, la contaminación ambiental en el 2% y la diabetes en el 1%. 40% de la carga de enfermedad en las demencias puede ser modificable a lo largo de la vida. Pero, ¿qué sucede en nuestro Latinoamérica? A la derecha vamos a observar que prácticamente para nuestros países el 56% de la carga de enfermedad corresponde a factores modificables. O sea, este 40% de generalizado en Latinoamérica llega al 56%. El 11% tiene que ver con la baja educación, 8% en la etapa media de la vida con la sordera, 9% con la hipertensión, 8% con la obesidad. Vemos que estos factores vasculares cobran mucho más peso en Latinoamérica. Ya en etapas más tardías, el tabaquismo, la depresión, el aislamiento físico y la diabetes juegan sobre estos factores modificables. Lo que es importante es que tener en cuenta que en Latinoamérica el manejo de los factores vasculares es peor que lo referido en el mundo global, y este manejo o desmanejo inadecuado o inatención hace que si uno trabajara sobre estos factores de riesgo, modificaría el riesgo, reduciría el riesgo de la demencia. Bien, vamos a ver qué es lo que está publicado. Y en aras del tiempo, yo, como les decía, tomé qué es lo que publicó, cuál fue el trabajo príncipe del Finger de prevención de Mia Kivipelto. Mia Kivipelto publica en Lancet en el año 2015 su trabajo sobre una intervención multidominio que ella realizó a 2 años, multidominio incluyendo dieta, ejercicio, entrenamiento cognitivo, monitoreo de los factores de riesgo vascular en personas en riesgo de demencia. Para este estudio reclutó 1.260 sujetos entre 60 y 77 años, los cuales fueron seguidos durante 2 años y se los incluyó dentro de 2 tipos de programa. El programa, como vemos en la parte de arriba, el programa llamado de intervención intensiva, que incluía cambios en la dieta, invitar a los sujetos a realizar
y trabajar con ejercicio físico, entrenamiento cognitivo y un monitoreo exhaustivo de los factores de riesgo vascular. Por otro lado, el grupo control se le dieron consejos sobre salud sana, se le daban consejos sobre todo esto, sobre lo que debían hacer, pero no era una intervención intensiva. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuál fue el hallazgo principal? Como vemos en esta diapositiva, en rojo vamos a tener los pacientes con intervención, en azul los sujetos controles, y este primer gráfico que estamos viendo tiene que ver con un composite neuropsicológico total, o sea, tiene que ver con cuál fue a los 24 meses el cambio cognitivo. Vamos a ver que en los sujetos con intervención tuvieron 25% más de mejoría que los sujetos controles. Cuando discriminamos por áreas cognitivas, nos vamos a encontrar que en el funcionamiento ejecutivo el cambio entre los sujetos con intervención y los sujetos controles fue del 83%. En la velocidad de procesamiento, los sujetos que estaban con la intervención, o sea, que habían tenido una intervención intensiva, mejoraron un 150% más que los controles. Y en la memoria, el cambio fue del 40% más. ¿Cuáles fueron las conclusiones, los hallazgos principales? La intervención intensiva baja el riesgo de declinación cognitiva, baja un 30% el riesgo de declinación funcional y mejora la salud relacionado a la calidad de vida. En base a esto, nuestro grupo ha trabajado y dentro de Perú el doctor Nilton Custodio, digamos, intervienen gran parte de los países de Latinoamérica en un proyecto que fue traer a Latinoamérica y trabajar en Latinoamérica con estas intervenciones multidominios. Esta foto que estamos viendo es la foto de la reunión inicial en donde se planificó todo el trabajo que en este momento está en desarrollo. Los pacientes iban a tener, o van a tener, porque se están haciendo el reclutamiento, distintas intervenciones, cambios en la dieta, adaptados a cada uno de los países, realizar actividad física intensiva, entrenamiento cognitivo y un control de los factores de riesgo vasculares. Nosotros también planificamos 2 grupos en un seguimiento a 1 año, porque estamos haciendo en este momento el estudio de factibilidad, a un seguimiento a 1 año, en el cual dividimos los grupos aleatoriamente en un grupo de actividad intensiva, dieta, actividad física, entrenamiento y un control exhaustivo de los factores de riesgo vascular, y un segundo grupo en el cual lo que vamos a tener es solo reuniones de asesoramiento, reuniones para comentarle qué es lo que deberían hacer, pero que lo tienen que hacer ellos y no van a estar con una tutoría como el primer grupo, como el grupo intensivo. Nuestro objetivo es trabajar sobre todo esto en las intervenciones multidominio, y el número que tenemos propuesto es 100 pacientes, 100 sujetos por país, lo que va a dar un número de 1.200 sujetos en seguimiento en 12 países de Latinoamérica. En este momento se está realizando el screening, el reclutamiento y la evaluación basal de los pacientes en los distintos países.
Bien, esta publicación es una publicación en la cual Mia Kivipelto, en Alzheimer and Dementia, en el año 2020, muestra cómo en distintas partes del mundo se están haciendo proyectos y ella crea lo que llama el World Wide Finger, que es la red mundial de trabajo multidominio sobre la prevención de pacientes con deterioro o potencialmente en riesgo de deterioro cognitivo. Bueno, esta es la foto de nuestra última reunión de Latinoamérica en Cartagena, que bueno, fue una reunión para compartir las acciones que estaba llevando adelante cada uno de nuestros países. Bien, ¿qué pensamos o qué es esto de la intervención multidominio y quiénes están atrás de esto en este momento? En primer lugar, lo que tenemos que saber es que yendo a la enfermedad de Alzheimer, porque todo esto es mucho más conocido y más claro cuando uno habla de la enfermedad cerebrovascular. Recuerden que los deterioros cognitivos, prácticamente el 90% de los pacientes o son Alzheimer, o son vasculares, o son mixtos. Sobre todo esto, el modelo fisiopatológico de enfermedad de Alzheimer, depósito amiloideo, degeneración neurofibrilar y deterioro cognitivo, esta evolución que lleva en algunos casos más de 15, 20 años desde que empieza la neuropatología hasta que aparece la sintomatología, tiene factores que aceleran este camino y que hoy por hoy son los llamados factores de riesgo cerebrovascular y las enfermedades relacionadas a la edad, y factores que protegen como son la reserva cognitiva y la reserva cerebral. Por otro lado, vamos a tener que en la enfermedad de Alzheimer, hoy por hoy ya sabemos que tiene no solo una etapa de demencia, sino que tiene una etapa de deterioro cognitivo leve y una etapa presintomática. La fisiopatología de la enfermedad juega con el depósito amiloideo, la degeneración neurofibrilar, los factores neurotróficos, los factores inflamatorios y los síntomas, las alteraciones de los neurotransmisores y los síntomas finalmente en la etapa, valga la redundancia, sintomática de la enfermedad. Desde el punto de vista de los tratamientos que hoy tenemos, los anticolinesterásicos, los moduladores glutamatérgicos, es lo que llamamos tratamientos sintomáticos, actúan sobre la acetilcolina, sobre el glutamato. Hoy por hoy se está trabajando en investigación sobre los modificadores de enfermedad, sobre aquellos tratamientos farmacológicos, ya no que actúan sobre los neurotransmisores, sino que actúan sobre el depósito amiloideo, sobre el trastorno de la tau, sobre factores inflamatorios, sobre todo eso se está investigando. Y como sabemos, hoy por hoy ya cuando hablamos de prevención, hablamos de una prevención terciaria cuando ya está la sintomatología y queremos prevenir la evolución de la enfermedad, queremos prevenir las complicaciones de una enfermedad clínicamente ya evidente, una prevención secundaria que es cuando no está la sintomatología, pero ya está la neuropatología, y una prevención primaria que es hacia donde vamos hoy por hoy, tanto en lo que estamos hablando hoy, las intervenciones multidominio, como en lo farmacológico, que es la prevención primaria, que es antes que comience la fisiopatología de la enfermedad. Yo puse esta diapositiva, que es modificada de Mia Kivipelto, en la cual habla de la importancia de esta aproximación multidominio y nos muestra la vida de un individuo que va a llegar a una demencia. Como sabemos y venimos diciendo, tenemos factores de riesgo que tienen que ver con los genes, la ApoE,
un alelo 4 de ApoE aumenta el riesgo de la enfermedad prácticamente en 5 o 6 veces, 2 alelos 12 veces aumenta el riesgo de la enfermedad, la agregación familiar, factores como la dieta inadecuada, el abuso de alcohol, el tabaco, la diabetes, la depresión, la hipertensión arterial, la obesidad y la dislipemia. Por otro lado, tenemos los mecanismos. Todos estos factores de riesgo generan daño neuronal y daño vascular. En el otro punto, en el otro lado de la balanza, tenemos los factores de protección, la educación, la actividad física, la actividad cognitiva y la inserción social, actuando sobre los mecanismos de reserva cerebral y reserva cognitiva. Todo esto es lo que nos da la base fisiopatológica, el entendimiento de por qué hacer las intervenciones multidominio. Hace 2 o 3 años hubo una reunión en la cual yo participé en Estados Unidos del Global Council of Brain Health, en el cual se trabajó sobre las recomendaciones para el manejo de los riesgos cardiovasculares para la salud cerebral, la conexión cerebro-corazón. Y este es el resumen de esa discusión: corazón sano, cerebro sano. Un estilo de vida saludable para el corazón reduce el riesgo de deterioro cognitivo. ¿Y qué es, en resumen, lo que se sugirió en estas recomendaciones? Tomar medidas para mejorar la salud de tu cerebro, mantenerte activo y hacer ejercicio, tratar de realizar al menos 150 minutos de actividad aeróbica por semana, no fumar, si lo haces deja de hacerlo, si no fumas sigue sin hacerlo, controlar tu presión arterial y colesterol, hablar con tu médico para controlar la presión arterial y niveles de colesterol, controlar los niveles de azúcar en sangre. La diabetes aumenta la probabilidad de un derrame cerebral, deterioro cognitivo y demencia. Dormir bien, intentar dormir de 7 a 8 horas en un periodo de 24 horas y llevar una dieta saludable, limitar el consumo de sal y evitar ingerir demasiado alcohol. La Organización Mundial de la Salud en el año 2019 sacó unas guías para reducción de riesgo de deterioro cognitivo y demencia basadas en la evidencia, y de alguna manera lo que promueve intervenciones para promover la actividad física, tanto reducen en sujetos normales como en sujetos con deterioro cognitivo leve, reducen el riesgo de demencia, intervenciones para el cese de consumo de tabaco, intervenciones nutricionales. Se puede recomendar una alimentación similar a la dieta mediterránea a los adultos con función cognitiva normal o deterioro cognitivo leve para reducir el riesgo de deterioro cognitivo o demencia. Se debe recomendar una alimentación saludable y equilibrada a todos los adultos conforme a las recomendaciones de la OMS sobre dieta sana, y no se recomienda las vitaminas, o sea, no hay evidencia suficiente en lo que tiene que ver con vitamina E, ácidos grasos poliinsaturados o suplementos multicomplejos, que algo de esto tenga que ver con deterioro cognitivo. También en estas recomendaciones se habla de las intervenciones para regular, reducir el consumo de alcohol, evitar el consumo peligroso y el abuso, lo que tiene que ver con las intervenciones cognitivas. La evidencia todavía sobre la actividad social se respalda, pero no hay una evidencia todavía suficiente. El manejo del peso, lo que tiene que ver con la obesidad, el manejo de la hipertensión
y el manejo de la diabetes. También trabajar sobre la dislipemia, sobre la depresión y sobre la hipoacusia. Algo para llevarnos a casa. Hoy por hoy las intervenciones de multidominio en las demencias en el mundo, y como hablábamos al principio, mucho más en Latinoamérica, son una llamada de atención, son una alerta, son un objetivo para todos nosotros para reducir el riesgo, mejorar la dieta. ¿Cómo hacerlo? Mejorando la dieta, promoviendo el ejercicio físico, la actividad cognitiva y controlando exhaustivamente los factores del riesgo vasculares. Bueno, nuevamente agradezco la invitación a la Sociedad Peruana de Neurología y a mi amigo Nilton Custodio. En esta diapositiva lo que vemos, nuestro Instituto Fleni en Buenos Aires, y la segunda sede que tenemos con toda la parte de rehabilitación y biología molecular, y abajo a la derecha es todo el equipo, todo el servicio que me secunda en Fleni. Muchas gracias, buenos días.